hay una línea de productos materia prima que entra como para uso cosmético. Sí, lo que viene como hongo seco y fruto está dentro del código alimentario. Ok. Este producto, como no necesita tener tanta regulación porque prácticamente son paquetes de extractos. Lo único que vos tenés de ese producto es un certificado de origen que te dice extracto 6.1 o 3.1, 4.1 o 10.1. ¿Qué es lo que hay ahí? No se sabe. Eso dice, viene para uso cosmético, que como no tiene tanta regulación, no es tan estricta como la parte de alimentos, es más fácil y es mucho más económico además. Cuando yo estuve investigando con otros colegas que estuvimos viendo estos certificados y esta empresa que importa estos productos de China, quisimos comunicarnos con la empresa para que nos explique de cómo eran los procedimientos y qué estándares usaban, cómo llegan a ese 6.1. No nos pudieron dar información porque no está estandarizado, no tienen respuestas. Bienvenido al Más Allá del Champiñón Podcast. Yo soy Manu y acá converso con pioneros y protagonistas del mundo fungi sobre sus vidas, emprendimientos y experiencias psicodélicas. Si te gusta el formato podcast y te interesa crear tu propio canal, tengo algo para vos. Yo ando tan convencido del valor de este formato que armé el curso de podcast para emprendedores. Más info en el link de la descripción. Para un canal como este, el boca a boca es la mejor forma de crecer. Si te gusta el contenido, compartilo con un amigo. Muchas gracias. En este episodio converso con Cande, creadora del emprendimiento Hongo y Pacha. Nos comparte su experiencia en Senasa y cómo su recorrido personal la fue acercando al mundo de los hongos. Charlamos sobre la calidad de los extractos adaptógenos importados, las dificultades que enfrentan los productores locales para garantizar productos confiables y los riesgos de consumir extractos que solo están registrados para uso cosmético. Disfruta la conversación, todos los links en la descripción. Hola Cande, buen día y bienvenida al Más Allá del Champiñón Podcast. ¿Cómo andás hoy? Hola, buen día Manu, muchísimas gracias. Muy contenta de estar acá, muy agradecida. Espero Bueno, que genial. nos vaya lindo. Sí, vamos a charlar un poco. Estuvimos charlando ya por diferentes medios, en diferentes chats de WhatsApp. Después te sumaste a algún encuentro los miércoles y en los últimos días estuvimos llamando por teléfono, intercambiando audios. Así que ahora seguimos esta charla y presentar un poco a tu trabajo y un poco a las cosas que vas experimentando, aprendiendo. Y lo vamos a compartir en este formato para compartir esa información sobre algunas discusiones que se están dando actualmente por la situación relacionada a los hongos en Argentina, ¿no? Pero Sí, antes que nada, contanos un poco de vos, quién sos, qué bueno, haces y cómo empezó todo el trabajo y el interés por los hongos y el sí, emprendimiento Hongo y Pacha. dale. Bueno, yo soy Candela, mi emprendimiento es Hongo y Pacha, que nació hace 2 años como una cooperativa inicialmente, a partir de tomar conocimiento, de conocer los hongos comestibles y medicinales, de irme a Bahía Blanca a un curso con la gente del CONICET. Ahí la verdad que encontré en ese lugar, en ese curso, un montón de información donde me atravesó directamente. Hablaban del doctor Curbeto. El doctor Curbeto fue un investigador del CONICET, quien estuvo pionero con los hongos comestibles y medicinales y fue uno de los primeros que empezó a hablar del cultivo de estos hongos y de traducir manuales de otros idiomas al español para, para poder, digamos, experimentar con los sustratos que había acá, que eran cáscaras de semilla de girasol, en Bahía Blanca, ¿no? Ujú. Y, y bueno, él, a partir de toda esta historia y de todo de esta experimentación que yo tuve ahí, la verdad que ya me había conectado con los hongos antes, con el cultivo de otros hongos,
con los Ujú, niños santos de María Sabina. ujú. Y, y ya como hará 5 años que arrancan los hongos en mi vida. Yo, previo a eso, no había visto nunca un hongo en mi vida, o sea, prácticamente venía nulo total. Vos vivís en Em, Buenos Aires, ¿no? yo vivo en Buenos Aires y viví ¿En siempre en la capital ciudad. y en bien, zona bien urbana o dónde? Sí, siempre viví en la ciudad hasta hace Sí. 2 años que me mudé acá a la zona oeste, en Ituzaingó, que Ajá. es bastante alejado de la ciudad, y, y a una casa vine, que nunca tampoco había vivido en casa, siempre fui chica de departamento. Sí. Em, y bueno, justamente vine a experimentar la siembra, a probar esto con los hongos que ya me venían haciendo. Previo a eso, previo hasta de esos 5 años para atrás, eh, yo hasta hace poco, hace 4 años más o menos, me operé de la vista, yo no veía nada, nada, nada. Mm, A lo que tampoco me era fácil ver hongos. Cuando me decían: "Mirá un hongo", yo ni miraba porque realmente para mí era bloqueo mm, total, porque lo que tenía en la vista era ya de nacimiento y aunque usara anteojos y todo, sí. siempre era una visión como hasta ahí, ¿viste? No. Ajá, mira. No, por más que usara los lentes, no era algo que, uy. Sí. Entonces los hongos los tenía bastante bloqueados, era como algo: "No me Mm, muestren porque no los voy a ver". mm, Y y lo de la operación de la vista me ayudó un montón, es como que ahí se me abrió un montón de, eh, una magia, digo, que acompañó toda la magia que venía sí. con los hongos, esto, Qué lo loco. acompañó. Che, Pero se operó, ¿qué operación? ¿Cómo se llama? me operé la vista, Sí. no con láser, porque ya mi problema era el astigmatismo y la hipermetropía, no era con láser que se podía hacer nada, digamos. Mm, Me tuvieron que sacar los cristalinos del ojo y ujú. ponerme unas lentes. Tengo lentes Qué locura. intraoculares, como ojos biónicos. Qué locura. Pero funcionó y estás Sí, mucho no, y mejor que antes. Qué además fue en locura. pandemia, fue en el Ajá. 2021, donde las operaciones los lentes de contacto estos, que eran caros, el par en ese momento valían $2000. Y como no se vendía nada y estaba la pandemia, el oftalmólogo, que además es conocido y es amigo, me dijo: "Aprovechá ahora, tratá de conseguir la plata porque el par de lentes está en $1200". Y puede ser una buena oportunidad que él me operaba, ¿viste? Además, él es un crack, es genio total. Opera fumando bajo el agua. Es muy trabaja en Santa Lucía, trabaja también en otras clínicas privadas. Y y fue muy simple, fue una operación muy simple, fueron 2 minutos por cada primero la primera semana fue un ojo y a la otra semana fue el otro. Y el cambio fue brutal. La verdad que fue brutal. Yo ya venía estudiando el cultivo de hongos, por una amiga que me mandó un sello de esporas a mi casa. Ese sello de esporas que llegó lo tuve mucho tiempo cerrado porque me pasaba mucha información ella, ¿viste? Me hablaba de estos hongos que me iban a ayudar. Yo venía de tratar temas de depresión, de ansiedad, de adicciones. Venía con muchas cargas, complicadas, emocionales. Y, y ella me hablaba de esto que me parecía muy novedoso, pero no estaba dándole mucha bola porque creía que posiblemente era algo, como yo no lo conocía, no sé, ¿viste? Me daba desconfianza. Pero con el tiempo me fui metiendo, me hablaba de la Universidad de Hopkins, de las pruebas que se hacían con microdosis para la depresión, de estos hongos eh, que son los cubensis. Y bueno, me fui metiendo ahí y empecé a cultivar. Me costó un montón cultivar. Cuando yo comí esos hongos fue una apertura mental y fue un descubrimiento de mí misma. La verdad fue muy emotivo lo que yo viví. Y esa fue una primera vez que tampoco hace mucho, hará 4 años. Y, Sí. y fue muy sanador. Fue una sola vez, así como que lo sentí, me preparé para eso también. Yo venía viendo de qué se trataba, más allá de que era el mismo hongo que decís, no, pero es el cucumelo. Bueno, no sé, yo no tenía contacto con los hongos, no, estaba en otra total. Mi vida Mm, era totalmente, o sea, más que
hongos de los pies no conocía los hongos. Claro, sí, Y sí, sí, como la mayoría, personas como la modernas, mayoría. urbanas, Em, que tenés sí, contacto con los hongos. Si no te sí, sí, metes sí, por tal alguna cual. razón. Fue muy revelador, muy, muy revelador. Me fueron ayudando un montón. eh, Ujú, Me fueron dando mucha sabiduría, mm, me hicieron perder el miedo a muchas cosas que yo sentía, ajá, sí. como enfrentar mis problemas y hablar de lo que venía pasando, que ya no era algo de, ay, bueno, esto tiene que ver con el rasgo de lo personal y esto lo puedo controlar y estas cosas son, no eran cosas complicadas que ya se venían desplomando en mi vida y esto fue una verdadera ayuda, ¿viste? Ujú, Más allá de mis terapias que también me han ayudado, en su momento mi sí, psiquiatra, la sí, sí, sí. medicación que yo utilicé por determinado tiempo, nunca voy a denostar una medicación porque a mí me ha ayudado, pero, pero siempre Cambió siento que son algo, sí, algo Siempre fundamental. siento que son por un tiempo, ¿viste? Mm, Esto tiene que ser un tiempo. ujú, Yo lo hablaba con mi psiquiatra, yo ya además sentía ciertas, cosas con la medicación que, por ejemplo, me zumbaba el oído, tenía muchas pesadillas, ujú, me agitaba, eran cosas yo decía: "No, si voy a estar con esto toda la vida me quiero morir", sí, porque lo vivía mal, lo vivía mal. ujú, Pero por suerte esos fueron meses, no sé, 6, 7 meses que estuve en tratamiento, y ahí pasa lo de los hongos y hablándolo con mi psiquiatra, esto fue como ah, bien, ¿lo consensuado. pudiste hablar? Sí, 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 Ah, qué sí, bueno. sí. Sí, De sí, hecho, sí, yo creo que fui es importante poder paulatinamente hablarlo. después de Sí. eso bajando la medicación y Ajá. hasta no tomarla más. Por suerte nunca llegué a tomar clonazepam, Mm, jamás, porque el mismo médico me decía: "Mirá que mm, esto es como romper una ventanilla de emergencia, si es que lo necesitas, pero yo te mm, recomiendo que ni siquiera, si lo podés evitar, evitalo, porque es muy difícil de dejar después". ujú, Como le pasa a mucha gente con el Clona o con el Alplax, que son, mm, comprimidos muy difíciles de dejar. Eh, mm, se genera, mucha tolerancia en el cuerpo y ya si no los tenés, viste, se complica. He ujú, visto gente, desesperada, olvidándose los Clona y volviendo a la casa, por ahí ya habíamos hecho, no sé, un tramo con el auto y no, es muy duro. A mí en lo ujú, particular, yo lo fui consensuando en su momento con el psiquiatra, obviamente que era una decisión mía, ¿no? De adulta. ujú, Y, y me ayudaron un montón, muchísimo. Y ujú, con el tiempo, bueno, fueron apareciendo los hongos comestibles. ujú, Si bien yo hace muchísimos años que trabajo en un organismo que es el SENASA, que es un organismo de sanidad animal y sanidad vegetal. Eh, de hongos nada tampoco. sí, contame un poco de eso. ¿Qué hace? O de un poco más para, creo que Sí, muchos saben, pero capaz algunos no tanto. sí, sí, Bien, sí. bien, ¿qué hace el SENASA? Yo hace Dijiste, ¿cuál es 28 el años que nombre y entré a qué haces trabajar ahí ahí. adentro? Sí, ¿qué fuiste aprendiendo? Todo sobre eso de tu Sí, trabajo en SENASA. Ahí me interesa bastante. y hace muchísimos años. Entré cuando apenas tenía 18 años, por mi mami, em, sin expectativas de nada, la verdad. Después con los años, fui aprendiendo un montón de lo que de las funciones del organismo, ¿no? De todo lo que tiene que ver con la sanidad animal y sanidad vegetal. Todo el mundo que hay detrás de la manzana que vos comés o del churrasco que vos te pones en el plato. Eh, toda la cadena, ¿no? Desde el campo al plato. Es toda una cadena. Yo Mm, muchos años fui secretaria, no trabajé en la parte técnica, o sea, ujú, de algún área en particular. Fui muchos años secretaria de la presidencia del organismo, después fui secretaria de la Dirección de Sanidad Animal y, y en áreas así puntuales. Yo ahora ujú, estoy en una parte que es, fronteras, es barrerista. Lo que yo hago en la parte de fronteras, estoy en un aeropuerto como inspectora y estoy mirando un escáner, porque lo que nosotros tratamos de evitar es el ingreso de productos
que pueden perjudicar la sanidad Sí, animal. yo fui muchas veces del otro lado del escáner y esperando que nadie encuentre la salchicha que traía de Alemania, por Bueno, la ejemplo. salchicha alemana, eh, Que no sí, se tal puede, cual. pero se intenta igual, o un queso, ese tipo de No, sí, productos el queso sí animales puede o ingresar. El ah, queso siempre y okey, cuando okey. venga con leche pasteurizada puede ingresar. Hay Ah, okey, productos ujú. puntuales que no, ¿viste? Sí, Como por sí. ejemplo las raíces, todas las plantas, Mm, hongos, okey. Ah, estás entonces en ese rizomas. lugar ahora, que se ocupa Senasa de cuidar lo que es Sí, vegetal y sí, y animal en las animal. fronteras. Porque, por Ujú, okey. ejemplo, vos trajiste una salchicha alemana, ¿no? Está buenísima. Vos comiste esa salchicha, tiraste el paquete quedó de restos, Mm, lo lamió un perro, comió un perro, mm, capaz que había alguna bacteria. El perro hizo caca, mm, quedó en el pasto, después vino una vaca, comió ese pasto y mm, capaz había una bacteria. mm. Entonces, en toda esa cadena puede desenlazarse un brote epidemiológico de cualquier cosa. Sí, Lo se pueden mismo en introducir nuevas plantas. plagas o problemas, Lo claro, sí, mismo, sí, bueno, sí. mirá ahora cómo está Entre Ríos con el picudo rojo. eh, Mm, ya tenía Uruguay el picudo rojo, que esto ataca las palmeras. Entonces, en ujú, todo Entre Ríos, está la parte de Entre Ríos, frente a Uruguay, están ujú, con el picudo rojo. Sí, ya, sí, plagas, bueno, la mosca de los frutos. Hay un ujú, montón sí, de plagas y enfermedades de plantas que uno no tiene ni idea. Hay una que, por ejemplo, que se llama HLB, que es de los cítricos, el Howlong Bean, y esa antes se creía que estaba en la fruta, pero bueno, no, finalmente esa plaga estaba en el tallo y en las hojas. Vos no sé si mm, te acordás que antes las mandarinas venían con el cabito y las hojitas en las verdulerías las veías con todo, y ya sí, hace años que eso no lo ves no lo más tiene así que porque sacar. la Ajá, fruta ya se traslada sin el cabito y sin las hojas, porque ah, mira, justamente la plaga estaba en esa parte que se creía que no estaba ahí, que mm, estaba en otro lado, mm, dentro del fruto. Así que todo eso hace el SENASA. Lo mismo está en los frigoríficos, está en las campañas de vacunación de okey, ganado, están las enfermedades de los equinos, de las cabras, bueno, de todo lo que tiene que ver con la sanidad animal en cuanto al consumo interno y a la exportación, ¿no? Al mercado, porque vos, si tenés algún tipo de influencia o algo, la tenés que informar automáticamente y se paran todas las exportaciones. Y bueno, y ahí juega mucho la ética. mm. Nosotros en el 2001 habíamos, nosotros digo como Argentina, ¿no? No, no yo, habían ocultado un brote de aftosa y bueno, eso fue engorroso después volver a ser un país creíble Ah, ¿en serio? frente a Mm, una situación así que esto se tenía que informar y no se informó. mm, Así que yo, bueno, básicamente trabajo ahí en este organismo y cuando me quise eh, interiorizar de cómo serían los trámites o los requisitos para anotarme como productora de gírgolas, ni el mismo organismo medio como que tenía idea. O sea, como que hay muchos actores en este proceso, ¿no? Si vos querés inscribirte. Por un lado tenés al SENASA, por otro lado tenés al municipio, por otro lado tenés la bromatología, por otro lado, o sea, hay como muchos actores y termina siendo hasta inclusive que eh, los mismos organismos sanitarios por ahí no tienen tanta información. Por ejemplo, ujú. de melena de león no es un hongo que haya información registrada. Ujú. Em, Uno Ellos podría no decir, tienen bueno, información, digamos, hay mucha información dando vueltas, pero ellos no tienen nada oficial que ellas pueden no, agarrar. Ellos no hay pueden abrir Google y decir, bueno, ahí dice que tal. claro, hay Ellos tres necesitan hongos que información más o menos que están, les sirve como información verificada o confiable o no sé cómo es, que ellos usan como información y que no. no, el Pero código no todo alimentario. sirve, ¿no? El ¿Cómo? código alimentario argentino está Ah, ahí tiene que, especificado. eso es lo que vale. Claro, claro, sí, sí, Ok. sí, exactamente. Todo lo que está dentro. Es más, el registro de hongos para cultivo está dentro de una sección, por decirlo, como frutio hortícola o Sí. quizás ornamental, Mm, pero no está como hongos
clasificados como tal. Y los Claro, como únicos tres, pertenece, sí. Sí, sí, claro, los perdón. únicos tres hongos registrados como tal, que está como en los procedimientos y que hubo varios actores como el INTA, SENASA, la parte privada, científica, son los tres hongos más conocidos como el Agaricus bisporus, que es el champiñón, el Lentiluna edodes, que es el shiitake, y el Pleurotus, que es la gírgola. Mm, Esos son como los que tienen los pelpas, los que son como, bueno, son de cultivo. Em, pero después hay muchos hongos hoy en día que prácticamente tienen los mismos procedimientos, ¿no? Cambia el sustrato, quizás cambia mm, la cepa, pero son como básicamente los mismos mecanismos. Y de ujú, esos hongos todavía aún hoy no hay nada presentado, o sea, también falta eso, ¿no? Falta ajá, el compromiso del productor como para imponer esto que ajá, está haciendo y pensar en el futuro, ¿no? Quizás vos el día de mañana que cultivás melena de león y te gustaría exportar. ¿A vos no te gustaría exportar tus hongos como pienso, ¿no? Como algo frutihortícola. ¿Te gustaría exportarlo como hongos de calidad y quizás con un sello? Que como ujú, tenemos, hay un sello que se llama Alimentos Argentinos, que como ese sello lo que te da es un estatus increíble, ¿viste? ujú, Este alimento tiene sello o Alimentos Argentinos. Eso te lo da la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. Eh, Hay muchos productos argentinos que tienen ese sello que es como una certificación que le da otro estatus y eso a futuro estaría buenísimo. Si bueno, mis hongos tienen el sello de hongos argentinos. Eh, Falta un montón para eso, pero creo que está bueno ir planteándolo Pero vos decís que para... uno tiene que hacer el inicio y solicitar algo frente a Senasa para que ellos digan, ajá, acá hay que hacer algo para Sí, empezar lo un primero que proceso. tenés que hacer Después, es habilitar el lugar. Eso lo vas a hacer a nivel municipal. sí, sí. Pero Tiene que ser un Senasa trabaja, si establecimiento. alguien le acerca una solicitud, ahí en un momento empieza un proceso para incluir Exactamente, otros abrís un hongos en el código expediente. alimenticio. Sí. No, Así que los hay que hongos hacer eso. ya están Sí, incluidos en el código alimenticio. ok. Encima están dentro de un capítulo, Ujú, ay, que es horrible el capítulo, que es coadyuvantes. Bueno, están como viene el capítulo que se llama coadyuvantes, bueno, y no me acuerdo más. Habla de los condimentos, de las formulaciones, por ejemplo, especias. Bueno, también habla de las fermentaciones como alimento biotecnológico, que eso también a futuro yo lo súper palpito con el tema de los hongos, el micelio fermentado a nivel alimenticio a futuro, ujú, con, con biotecnología, ¿no? Y estudios, pero es a futuro. ujú, Creo que eso sí está dentro del código, habla de fermentación de levaduras de hongos, pero no dice micelio. Pero bueno, digamos, el código donde están los hongos es hongos comestibles y ahí tenés los tres hongos que tienen como el procedimiento de cultivo y los requisitos. Después habría que agregar otros hongos ahí dentro de ese capítulo o subcapítulo, que son los que se están cultivando hoy más allá del champiñón y más allá de la gírgola y más allá del dentinula, agregar otros más. Pero creo que falta eso también, las ganas de que esto se incorpore, que se haga visible. sí. Dentro del código alimentario que están los hongos. De hecho, si no estuvieran los hongos en el código alimenticio, no podrían estar importando melenas de león. Bueno, ahora entró este año el reishi, así que ya vino al toque el reishi importado. Perdón, pero Mm, es horrible. Ese hongo el negro me parece que no me gusta para nada. Em, y, y hay un hongo que no está, que se utiliza mucho, que es el Cordyceps. El Cordyceps no, ni siquiera está, no existe en el código. mm, Que eso sería interesante también. Cuando ahora se están abriendo muchas posibilidades de cultivar Cordyceps, eh, poder ingresarlo, porque el día de mañana vos te gustaría tener tu actividad que figure en algún lado, ¿no? Porque me parece que no darle importancia también desde lo visible, desde los documentos, es algo que lo deja paria, de alguna manera. ujú, Y eso también da posibilidades a un montón de otras cosas, como lo que se está viviendo hoy a partir de este boom con los hongos, que ujú. es el ingreso
de hongos, supuestamente de extractos de hongos y de adaptógenos que vienen con unos documentos que mamita querida son totalmente para desconfiar, perdón, pero Sí. Sí, eh, hablemos un poco de eso. Mira, lo que mencionaste recién, sabes un montón de sobre cómo funciona SENASA, cómo funciona el código alimenticio. más o menos, ya me estoy Sí. olvidando más. No, más. pero tenés un entendimiento de cómo funciona el organismo que ya sirve para un montón. Que yo, para mí, es una caja negra que no es difícil entender los procedimientos internos o cómo funciona, cómo es la lógica de toda esa legislación, que para mí, por ejemplo, es muy difícil y seguro que vos tenés un conocimiento mucho más profundo, también llamado un poco a la comunidad para decir, bueno, ese tema del Cordyceps vale la pena dedicar Sí, trabajo sí, y vale la pena seguirlo. ponerlo en agenda, ¿no? Como, Exacto. como Alguien quizás tiene que algunos empezarlo. otros, Sí. como algunos otros que también puede haber posibilidades de cultivarlos acá, como por ejemplo la Tremella fusiformis, que, Ujú, que también puede llegar a ser un cultivo a futuro que se logre acá e incluir estos nuevos honguitos en los códigos no es algo malo. Y, digamos, es algo productivo, porque por ahí o algunos por ahí pueden pensar, no, pero esto, ¿para qué? Nadie me va a dar bola. Pero bueno, poder presentarse para tener un documento, un procedimiento de lo que haces con el cultivo y cómo lo lográs, es interesante porque deja un precedente. ujú. Y así se forman las cosas, porque si no, Sí, uno se queda en la suya, hago esto, no importa lo que hago, total, yo pago este impuesto, nadie me dice nada, y tengo esta actividad que nadie entiende nada. sí. Pero, bueno, pero ¿no te gustaría que eso se ponga un poquito más en alza, que tenga visibilidad y que le pongas otro plus, más allá de pagar un impuesto? Digo, el plus sería de convertirlo en un alimento reconocido por el ya está en el Código Alimentario Argentino, digo, en los procedimientos de cómo se cultiva y de Ujú, cuáles son em, los requisitos para cultivarlo, porque vos después de ujú, ese cultivo tenés que decir, bueno, ¿con qué sustrato usaste? Usé esto, este micelio, ¿cuál es? Bueno, es este. Digo, tener como una trazabilidad estaría muy bueno. No todo el ujú. mundo tiene eso, son muy pocas personas que tienen la trazabilidad y además eso facilitaría a los productores porque está el que cultiva y está el que produce. Por ejemplo, yo sé cultivar, pero a veces no tengo tiempo de cultivar. Entonces te compro a vos y lo produzco, o sea, le doy esa segunda etapa al hongo, lo produzco desde el lado para fructificarlo y Y eso hacer también te extractos da más que nada, otro, ¿no? Es tu actividad. ¿eh? Hacer extractos más que nada. Y bueno, y ahí los extractos es todo un tema que es casi, te diría, hablando el otro día con Javi, que le mandamos un beso a Sí, sí, Sportworld, acá también tenés la acá remera de en Sportworld mi acá. corazón, Sí, sí, el Javi Merino. em, que me decía que él en España no, me decía, acá no se venden dobles extractos, no existe, no hay, no sé qué pasa allá, pero Sí. acá nada que ver. Sí están los hongos que como melena de león, que se suplementan con vitamina C y que tienen que suplementando lobos, ahí este es un suplemento alimentario y espectacular, se puede comercializar, sea en polvo, cápsulas o en otros grajeas, en otros formatos, no importa, pero no en tintura madre, porque todo lo que tiene que ver con lo medicinal ya pasa a otro tipo de control. En España es muy estricto, en Europa. Mm, Em, lo mismo acá, si yo pongo que mi producto de tintura madre es medicinal y lo publicito y lo vendo como tal, y me lo van a venir a sacar de cualquier lado porque esos son otros procedimientos. Para vos tener un producto del medicinal, prácticamente, tenés que tener un laboratorio, un director técnico, un millón, miles de dólares, porque si no es imposible. Pero si uno se enmarca en la parte de la fitoterapia y tratar de estos acuerdos, ¿no? De lo que yo hago con lo que yo tengo y a ver si a vos te funciona. Y mantenerlo desde ese lugar, desde un acuerdo, porque es lo que está pasando, porque nadie puede decir, no, yo
no hago este producto. Sí, yo hago este producto, yo destilo este hongo, lo macero o lo transformo en una tintura madre porque no lo puedo comer. Ujú, Porque en el caso del reishi, que está en el código alimentario, no es un hongo culinario, sí, es comestible, pero no es culinario. mm, ¿Qué sabor a dónde lo vas a meter? ¿En una milanesa? Se te van a caer todos los dientes. Lo mismo la cola de pavo, ¿qué vas a hacer, un puchero con la cola de pavo? Y no tenemos esa costumbre culinaria, pero no dejan de ser comida, son mm, alimentos mm, que no tienen atractivo ni sabor delicioso como otros hongos. Por eso mm, se los procesa de otra manera o los haces un extracto, una tintura madre, pero eso ya pasar por controles y tratar de estandarizar es complicadísimo. De hecho, acá no se hacen estudios en Argentina, viste, de los betaglucanos, los estándares. Vos acá en Argentina no tenés un laboratorio que haga, te estandarice, no sé, tantos betaglucanos del cola de pavo, por ejemplo. Y si lo tuviera, son muy caros esos análisis. mm. Em, de hecho, lo que me contaba también Javi, es más rentable ser el producto como suplemento que como medicinal porque la- es muy difícil de conseguir esos kits para hacer esos. Y hablamos de betaglucanos porque es una parte de los compuestos de los hongos, pero tienen un montón de otros compuestos muy interesantes, Sí, más allá pero de los Antes, betaglucanos. antes de entrar en esos detalles, está buenísimo y creo que muestra un montón de cosas. Senasa habla de la seguridad vegetal y animal, obviamente falta la Sí, primera F, falta la funga, que ni siquiera estaría está previsto buenísimo en el presentar nombre, eso. ya por definición queda afuera, que ya es una falta grande, para empezar. Después falta mucho de estudios, certificados, de regulación, seguro, Sí, y lo vamos a seguir discutiendo un montón. Hay actualmente una discusión fuerte, y ahí ya teasereaste un par de temitas que está como viendo un poco la comunidad y la discusión, que son, por un sí, lado, calidad de producto, de materia prima. Justamente o principalmente lo que queremos charlar es materia prima para la producción de extractos de adaptógenos o adaptógenos en general, claro, ese tipo de hongos, y el aspecto de materia prima importada. Y por otro lado, como segundo tema un poco más grande, una discusión muy vigente, el tema de los métodos de extracción. Pero sí, ¿querés introducir un poco a la discusión donde vos sos una sí, activa participante sí, y sí, de hecho, compartís información en tu Instagram, en diferentes grupos de WhatsApp, incluso tenés uno, no sé si propio para decirle, pero uno que iniciaste un poco vos. Hablanos un poco sobre la discusión respecto a la calidad de materia prima, de adaptógenos y el tema de la importación. ¿De qué se trata la discusión actualmente ahí en torno a eso? bueno, es preocupante, es mi punto de vista, ¿no? Esto parte no, esto parte ya de una situación que venía sucediendo cuando se empiezan a banear cuentas de colegas y, y personas que están trabajando con hongos seriamente, que vienen con un trabajo y con mucho esfuerzo, em, que, que divulgan el reino fungi realmente, que tratan de acercarle al día a día a la gente los hongos, que es también parte de mi compromiso. Por eso salió ahí el Ética Fungi. El Ética Fungi fue prácticamente en joda, pero fue porque hablaban de unos personajes intentando denostar cuentas y colegas que, porque tienen productos como extractos de hongos, que no están, como te contaba recién, bajo una norma regulatoria, porque no es fácil y no se encuentra, además al ser hongos, no se pueden como encajar como algo medicinal, porque no es, como te decía recién, necesitas un laboratorio, unos kits de análisis exhaustivos, o sea, impensado hoy en día tener esos requisitos. Uno trata de, bueno, mostrar lo que hace y ofrecerlo eh, al público, ¿no? De alguna manera lo más
prolijo posible, porque si yo estoy haciendo un producto que tal vez no tenga todas estas normativas y lo estoy publicitando por todos lados y encima digo que tengo, no sé, estos papeles de la aprobación de la FAO, de USDA y no sé qué, y la verdad es que no es así. Entonces, mucha gente que empezó con esas promociones fueron en parte también como una especie de con un plan, ¿no? Para, eh, desterrar a otros que vienen haciendo las cosas de otra manera más artesanal, que para mí es la mejor, ¿no? Pero esta gente se empezó a querer diferenciar de tener unos productos mejores o aprobados y empezaron a denunciar cuentas. Empezaron a juntarse, inclusive mismos de lo que es la comunidad, como a juntarse para tener ellos un mercado, una participación más activa y que otros no se vean. Resulta que mucha de esa gente que tiene este tipo de actitud mm, de- desagradable y además que solo piensan en ellos y solo piensan como empresa y como cómo generar dinero y nada más, porque esa es la diferencia de otra parte de la comunidad, que no piensa en generar dinero, piensa en cómo llevar un mensaje. Vos vas a una convención de hongos, tenés un montón de información, vas a cursos, y vos sos el que después decodifica todo eso y trata de llevarle a la gente un mensaje lo más claro posible dentro de todo eso complejo. Entonces vienen viene esta contraparte, que es gente que tal vez arrancó hace tiempo, arrancó hace poco, tiene mucho o poco conocimiento, no importa, pero vienen como a arrasar con esta invasión em, de publicitar estos productos y a la vez de bloquear otras cuentas, denunciar cuentas que eran cuentas de colegas, gente que viene trabajando hace un montón y que se empezó a armar ahí un quilombo, la verdad. Se empezó a armar un Hay un poco de quilombo. quilombo, pero básicamente un poco la discusión es quién sale primero al mercado y gana mucho espacio en el Claro, mercado al tener sí. un producto o una línea de Sí, productos no, certificados. bueno, Entonces, como se trata un poco de eso, de quién tiene sí. certificados y qué valor tienen estos certificados y cómo trabajan, digamos. Y Ahí quiero un poco ir, ¿sí? ahí hay un Sí. tema, porque dentro de estas, ¿Y de dónde viene la materia prima? Es un tema no, la que materia principalmente prima me viene de interesa. China, como Claro, casi todos los eso hongos. para vos está claro, Pero pero una cosa, para sí, otros no, no, sí. yo creo que sí, creo que hay muchos hongos que vienen de China que, primero que es el país, el primer productor mundial de hongos a toneladas, o sea, eso no se discute. Sí, pero Quizás por un acá no, lado hay muchos emprendedores que cultivan o que claro, compran de un amigo cultivador y hacen extractos a nivel casero. Son todos esos exacto, emprendimientos que hacen con materia prima propia, que cultivan hongos y exacto. pues hacen extractos. Vos hablas ahora de otro grupo que Sí, trabaja ahora ya a yo lo que mayor escala y mucho más comercial y sí, importan hongos desde China. Eso como sí. para punto de partida, sí. El tema es que mucha gente que cree que se va a salvar con esto y piensa que tener un emprendimiento de hacer extractos, algo como está pasando ahora en muchas personas. Ahora muchas personas pasa que o se compran un sonicador, no tienen ni, viste, como que se asesoran hasta ahí, traen estos extractos que hoy en día están en el mercado, que ni siquiera son hongos, porque no es el fruto. Es un extracto que para colmo tiene un permiso de ingreso, un certificado de origen de laboratorio, que es claro, dice que es para uso cosmético, Ok, porque es más ese fácil punto es de... clave, ¿no? Ese punto es clave. ¡Ah! Bueno, Hay una línea de productos materia prima que entra como para uso cosmético. sí, Y vos decís que entran, digamos, hongos secos y también ya extractos. no, lo que viene como hongo seco y fruto está dentro del código alimentario. Eso tiene una normativa que está dentro del código alimentario y eso va por un lado. Ok, Este producto, como no necesita tener tanta regulación porque prácticamente son paquetes de extractos que se llaman, lo único que vos tenés de ese producto es un certificado de origen que te dice extracto 6.1 o 3.1 o 4.1 o 10.1.
Vos tenés esa En líquido, en información. formato líquido es No, un es en líquido. polvo, es Es en en polvo. polvo, ok, ok. ¿Y Lo dice que trae no ese tiene una lista producto, de ingredientes o otro análisis o? no, lo que trae ese producto es un certificado, Sí. una como de laboratorio, que te dice que ese extracto, como lo que pasó con la Yoganda, que me pasó a mí también, porque yo, a ver, esto es claro, es clave. Hay productos y hay raíces y hay plantas que no tienen el ingreso permitido. Mm, Que eso también se podría hablar y poder plantear, che, ¿por qué no podemos traer la raíz de ashwagandha? ¿Qué se puede hacer para traer estos productos con más regularidad? Bueno, esos productos no tienen el ingreso permitido. Entonces vienen la raíz, te hablo de la rodiola, de adaptógenos que vienen en forma de tubérculos. No es tan fácil. Eso igual ingresa por otros medios, pero sí ingresa. Y a la vez lo que ingresa por lo legal es una especie de extracto que dice ser de ayahuasca y lo que tiene como información clara y estandarizada es 30% de beta-glucanos o te dice que tiene 5%. De hecho, hay otro documento que habla de los guitanólidos, que habla de un 5%, pero eso es de un análisis de 100 gramos. ¿Viste? A mí no me van a engañar. Me cuesta, no, pero esto tiene. No, no, eso es un análisis de guitanólidos de 100 gramos hecho en un laboratorio, pero no es este producto. Este producto de extracto que dice tener 30% de betaglucanos, los otros 70%, ¿qué son? ¿Qué es lo que hay ahí? No se ajá, sabe. okey, Eso okey, dice, viene para uso cosmético. okey. Y No acá entra por la línea alimenticia, sino no, entra con no, como producto no, porque es mucho extracto más sin fácil. un análisis Claro. completo, se sabe del 70% no se sabe qué es en ese ejemplo No, que no. das, y es uso cosmético. Eso es la Sí, materia prima para muchos sí, extractos sí. de adaptógenos, tanto plantas como raíces que Sí, mencionas, sí, y sí. para hongos también. Melena de Okey, león, okey. Ya reishi, hablamos un cola de producto más o menos pavo. certificado como cosmético. Claro, sí, y Ujú, aparte que como no tiene tanta regulación más, no es tan estricta como la parte de alimentos, es más fácil y es mucho más económico además, porque sí. eso se supone que de esos 6 kilos se hicieron un kilo concentrado, entonces vos tenés esos paquetes que lo que haces es ahorrar costos, abaratar los costos, Mm. empobrecer el producto, porque vos ahí lo estás empobreciendo. Eso Eso quiere que decir el 6-1, sería, 6 kilos termina en 1 kilo de extracto. Claro, pero vos Okey, desde no tenés ni siquiera no sabés cómo se llegó a o sea, por ejemplo, sí. cuando yo estuve investigando con otros colegas que estuvimos viendo estos certificados y esta empresa que importa estos productos de China, Ujú, esta es una empresa grande que está acá en Argentina, que es Naturalim. Esta empresa, trae estos productos que además los vende en los laboratorios. Los laboratorios le ponen otras cosas para ponerlo como suplemento alimentario. Es terrible. Esos extractos de que dicen que son para uso cosmético. Lo dice el papel. y vos Y a decís la que no vez, se puede saber exactamente qué tiene. no, Es difícil saber qué tiene, es dudosa calidad y viene como sí o sí, sí, como a uso cosmético. cuando ¿Y qué nosotros se nos hace con eso? quisimos Sí, comunicarnos con la empresa para que nos explique de cómo eran los procedimientos y qué estándares usaban, cómo llegan a ese 6.1, queríamos saber. la empresa Eh, china. sí, Ah, ¿hablaron con sí, los sí, sí, chinos? Okey. sí, 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 sí. Ujú, No, no nos pudieron dar información porque no claro. está estandarizado, no tienen respuestas. Lo que sí se usa es un procedimiento que se llama dry spraying, que es secado por spray. Es como decirte que, ponele, parten de 6 kilos de reishi, ¿sí? Esos 6 kilos de reishi, no sabemos en cuántos litros de agua se sumergieron, capaz fueron 50 litros. Eso se mezcla, se forma todo un líquido como una maceración y eso después lo secan por una aspersión, por calor constante a mucha temperatura, eso se pega en las paredes y se raspa. Entonces eso Un después se proceso hace el secado, sí, polvo, sí, sí. Ujú, ese sí. secado por spray. Así se genera Eh, el polvo. Y eso sí, es la extracción, el proceso de sí, extracción. sí. Y Y ese a la polvo vez llega. y a la vez después tiene otros compuestos, porque para que eso no se humedezca, para que Ajá, eso dure en el tiempo, se le ajá. tienen que agregar algunas
em, Estabilizadores o algo sí, así. inertes supuestamente, pero no son Claro. todos inertes. Por ejemplo, Ujú. estos productos parecieran tener maltodextrinas, que Ok, por ejemplo. es algo, es azúcar. O sea, Ujú. si vos me estás dando algo medicinal que se supone que es esto, este extracto, que yo no tengo ni idea de cómo ni vino acá, ni qué le hicieron, y de pronto eh, no se comporta como una matriz orgánica, es diferente. El que viene haciendo tinturas madre, el que conoce los hongos, el que los trituró, los comió, los maceró, los Se comporta decoccionó, diferente. los hiperinfusionó. Bueno, yo ahora, porque hace Sí. 2 años que uso un Soaklet, que es un destilador, que veo los Sí. comportamientos, más o menos me doy cuenta y puedo probar, che, esto, ¿cómo, Sí. qué es esto? Porque no lo veo ni el color ni el olor. Bueno, puedo hacer algunas pequeñas pruebas caseras, inclusive Ujú. puedo irme a comprar un yodo o Lugol para ver si tiene, ¿viste cómo hacen las pruebas de adulteración de las harinas de almendras que ves que se pone todo negro? Porque tienen, acá lo mismo. Y, Sí. y Ok, la vos dudaste la cuestión, calidad y haces pruebas en tu casa sí, sí, yo siempre me para quedo ver con qué pruebas, puedes, sí, claro, qué puedes a bajo costo en tu casa comprobar. Pero ya tenés tus sí. dudas y no lo puedes comprobar 100%, pero bueno, ahí estás Sí, haciendo no, que pasos, pasos hago de tengo ensayos mis en pruebitas, mis frascos, sí, sí, ensayitos, sí, sí. pero ¿Y se qué haces puede ahí? comprobar. Por ¿Y qué ejemplo, haces ahí? pasaba que, hace un tiempo, unos colegas, personas que me habían preguntado por privado si yo conocía, por qué por ejemplo, si yo tenía esta ashwagandha y la estoy encapsulando, ¿por qué se me hace goma? ¿Por qué se me une? ¿Por qué? Me preguntaban, ¿vos sabés qué puedo pasar? No, la verdad. Raro, a mí no me pasa, yo tengo la raíz. Ah, no, bueno, yo tengo este extracto. Ah, no, bueno, no sé, a mí no me pasó. Bueno, lo Mm, mismo. Che, esta tintura madre que yo hice con esta melena 61, ¿a vos te pasó que parece como un squeak? No, la verdad a mí no me pasó. Bueno, y no hace mucho que me estaba quedando sin mi ashwagandha, que me encanta, además la ashwagandha es hermosa, es un adaptógeno, una planta, y compré. Y caigo en comprar este producto que finalmente está en el mercado, que no es el que yo creí que era. Yo pensé que iba a tener el mismo que venía teniendo, que era la raíz. Y caigo en comprar este extracto, 6.1. A lo que ya la apariencia, cuando lo vine acá y lo abrí, ya no sé, lo noté raro. Lo noté raro. Y después, y ahí hice unas pruebitas, saqué un poco y empecé a macerarlo contra la raíz. O sea, la prueba que hice fue ver cómo se comportaban las matrices orgánicas en los solventes aptos para traer compuestos, para hacer espejo de lo que hay dentro de la planta, porque mm. el alcohol es lo que saca Alcohol, todo lo que está alcohol. dentro Ok. de Ujú, nosotros, de las ujú. plantas, de los Lo animales. mezclas y después ves colores, qué sedimenta, qué Exacto, flota, exacto. qué Bueno, queda en acá qué había pasta. una Ujú, cantidad de sobrenadantes, ujú, blancos, blancos, que eso ujú, coincidía, porque cuando vemos cómo es el proceso de dry spraying, se le ujú, agregan maltodextrinas. ujú, Y coincidía con esos, con esos sobrenadantes, esos excipientes que parecían maltodextrina. Y cuando lo empiezo a tocar para simular que hago una cápsula, se empieza a hacer una goma. Entonces, ahí entiendo de que ese producto era el que me habían preguntado también antes a mí, si yo conocía qué pasaba. La verdad, me sorprendí porque a la vez también hablando con otras personas que conocen del tema eh, y hoy están usando un método de sonicación para hacer extractos, los están usando con estos productos. Yo no digo que la sonicación esté mal, está viste, está en medio también con algunas cuestiones que la sonicación puede llegar a tener algún tipo em, de no sé si es contraproducente, creo que no, porque según dónde se use y según qué quieras,
¿Qué quieras Sí, hacer con la vos hablaste de la sonicación? extracción por sondas ultrasónicas. Claro, Sí. claro, en este Y eso, caso hay una como discusión a nivel internacional en marcha sí, 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 sobre si es buena, si es eficiente. Algunos dicen que eso se sí, es está muy claro, rápida. Al mismo tiempo hay sospechas sobre contaminaciones que se sí, de despegan titanio, ¿no? El dióxido de claro, titanio, de la sonda claro, en sí, por las nanopartículas, etcétera. Hay un montón de discusión, exactamente. pero quedémonos un poco con la calidad de la materia Sí, prima, porque es pero otra en el discusión que caso también es compleja. Sí, claro, claro, por sí, ejemplo, en el caso de si yo tengo una materia si yo tengo esporas o micelio, que yo sé que me cuesta un montón romper esas paredes celulares, y yo sí. sonico eso, yo estoy haciendo un buen trabajo para sacar los compuestos de un micelio, de unas esporas. Pero si yo sonico algo que ya viene ultraprocesado con, andás a ver qué trae de este Okey, extracto, que sí, después lo suspendo en un solvente, lo dejo y después lo vuelvo a mixear para... Eso lo que estoy haciendo es homogenizar y emulsionar. Nada más, sí, yo no estoy sí, sí, rompiendo sí. paredes celulares, eso ya se supone que tiene extracción 6.1 y andás a ver qué otras cosas, ya está extraído, ya está procesado, está ultra procesado. Y acá Okey, vengo y lo vuelvo, no estoy haciendo un trabajo de romper paredes celulares, estoy homogenizando un producto para uso cosmético. mm, Estoy uniendo esa goma porque el ultrasonido se usa mucho en cosmética, se usa hasta en pintura. ujú, Vos las pinturas en la ujú, industria las mezclás con un sonicador. ujú. No solamente es para romper paredes celulares, Sí, es sí, para sí, es un unir y mezclador. homogeneizar. Mueve, genera movimiento que al final es como una mini pimer con Claro, otra que tecnología y más homogeniza fuerza. las exactamente, Sí, 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 y homogeniza se puede, todo. obviamente, no es por defecto que no se pueda usar para hongos o para alimentos. Creo que por defecto no. Es una tecnología de una alta Pero tecnología. si yo tuviera, no sé, mi producción de reishi y Ujú, yo conozco de esos procedimientos, porque además tampoco sí, hay evidencias de hongos adaptógenos en sonicación, es muy nuevo. sí, Pero, por ejemplo, hay un estándar y yo tengo algo estandarizado, yo conozco de ese procedimiento, tengo mi reishi, mi materia orgánica. ¿La puedo, sonicar para romper y extraer? Sí, sí, claro, seguramente va a ser muy bueno, siempre que también te asegures que eso no sea algo que largue metales pesados o que termine siendo algo medio como que no sé, ¿viste? Que no lo pueda comprobar. ujú, Por eso es muy raro que hoy en día esto esté tan, vos está es un bombardeo de estos productos en mm, publicidad, inclusive hasta con inteligencia artificial, que ni siquiera se preocupan en hacer una buena publicidad, un buen enunciado. mm, No les no, largan solo para vender, 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 vender estos productos que por ahí vos los mezclas con en un batido, con matcha, con cacao y parece una cosa. Y yo la verdad, viste, procedencia muy dudosa, y si ya el mm, certificado dice que es de uso cosmético, entonces esto está pasando y hay que decirlo, viste, y esto okey, nosotros como comunidad queremos hablar de esto, queremos promocionar el cultivo de hongos en Argentina, queremos divulgar nuestros productos, y en el caso de que la gente, porque ahora muchos que quieren tener emprendimientos de extractos, va a haber un montón que también no se pueden vender estos extractos medicinales, como te decía recién. Vos tenés que tener un montón de requisitos para vender mm, esto. Entonces, está esto por sobre el cultivo. O sea, hay que mm, apostar a tener más ganas de cultivar y hacer hongos comestibles y medicinales que sí, comprar estos productos Mersa sí, y batirlos, que son como una squeak que andás a ver. sí, Entonces, hay mucha gente que hoy quiere verla fácil, la de tener Em, un producto que hoy como está de moda y pasa desapercibido porque todos tienen adaptógenos, bueno, yo vendo esto, me hago un Instagram. Y ujú, y hay mucha gente así, mm, y que quiere hacerse la América. mm, Y eso en algún momento también, ¿viste? Es como todo, como lo que pasó cuando arranca algo que van quedando los que hacen bien su trabajo y se van yendo los que no. Pero de esto hay un montón de gente, y hay un montón de gente que vos ves que están en Instagram y tienen, no sé, 500.000 seguidores y te hacen alusión a que tienen un producto que... Y vos, no lo, vos lo ves oscuro, lo ves negro, si mirá la concentración y no tiene nada que ver.
Mm, una concentración con el color, a menos que sí tiene que ver, obviamente, pero esos productos no hablan de una la concentración 6,1, que ya viene en teoría de ahí, de China, tiene un 30% de betaglucanos, lo mismo que tiene un kilo de hongos en cualquier lugar, un 30% de betaglucanos a lo sumo, es lo mismo, no hay ninguna concentración diferente. sí, Entonces sí, estos productos que se mezclan así, y está, sí, está raro, ¿viste? Está raro. sí, Por eso hay que sí, apostar sí. a los que quieran tener ganas de conocer, porque tienen un montón de beneficios. El reishi, la melena, Sí. el Pero córdiceps, cola de pavo. la calidad de la materia prima, por supuesto, Claro, es es importante. fundamental, claro, es muy, muy Inclusive si vos importante. no No, ninguna conocés, duda. porque hay mucha gente que también, que viene trabajando con hongos y el que le vende esto tampoco conoce, que le vendió no, no es que tiene la culpa, no, no Sí, lo sabe y piensa que bueno, que sí, sirve, sirve. Y vos lo mm, ves cómo se comporta en una tintura madre y te da ganas de llorar. Entonces, sí, preferible siempre, aunque sea, si no conoces, aunque sea comprar el fruto. Andate al mm, barrio chino y comprate el fruto y molelo y dejalo en alcohol ahí. ok. No compres esos extractos porque Estos son, extractos. Bien. no, 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 es una cosa que y si querés ir investigando más, peor, te vas a encontrar con no, ni querés saber. Sí. Eh, Sí, es Cale, así. sí. Acá le tenemos que dar un cierre, le doy un poco un resumen como yo lo voy entendiendo, y vos me das un comentario final. Hay una gran demanda en hongos adaptógenos, en extractos. Y lo que se ve es que se vende más extractos que hay de producción de hongos, lo que dicen Sí, muchos, ¿no? Entonces, esa diferencia se complementa con hongo importado o con extractos importados sí, de China sí. y vienen categorizados con uso Cosmetic. cosmético For use con, cosmetic. con un registro o con un análisis que no tiene mucho sentido y no es muy completo y falta información para decir, bueno, Sí, sé exactamente qué producto es y cómo fue extraído. Entonces hay de una sospecha justificada sobre la calidad del producto en todos los sentidos, ¿no? sí, Y seguro que es mucho más barato que hacer su propia producción o comprar sí, cuerpos no, fructíferos. son Entonces muy hay también baratos. un tema de precio. Entonces se venden hoy en día extractos o productos a base de o plantas o hongos adaptógenos que usan eso como materia prima Sí, o como una de exacto. las, de las materias primas. Y digamos, los emprendedores que quieren hacer todo lo mejor posible, que trabajan con cuerpos fructíferos de producción propia o por lo menos con frutos enteros secos, como lo mejor posible, se enfrentan con una competencia que además a veces cuentan con certificados que tampoco son tan ciertos, ¿no? Claro, Entonces, como hay una injusticia en el mercado entre el que quiere hacerlo todo bien y artesanal y realmente con compromiso con el cliente y con lo sensible que es ingerir una sustancia, un producto. Y hay una injusticia en el mercado porque algunos trabajan con materia prima de sospechosa calidad y digamos, en ese mercado en crecimiento, con esa alta demanda, se generan este tipo de problemas. A eso claro. queríamos darle un poco de luz y queríamos comentar un poco al Sí, sí, respecto. sí, sí. Los ensayos que Sí, vos porque hiciste, hay que el tema, estudiar Manu, es y que comprobarlo más con datos más duros, que muchos necesitan estos datos científicos más allá sí, de como realmente que usar y mandar a un laboratorio, hacer un HPLC, como vos mencionaste, que ujú, sí cuesta, pero hay que hacerlo y también, no sé, por la responsabilidad con las personas que al final compran por desconocimiento y hay que proteger también al consumidor para decir, bueno, al final una persona consume algo que en el peor de los casos en el mejor de los casos no le hace nada y en el peor de los casos le hace mal. Entonces por ahí claro, va un poco la importancia de la discusión. sí. Sí, sí, eso quería justo mencionar porque también es Sí. importante que esto, con lo que se está viendo y con estos atajos para tratar de tener un emprendimiento, esto puede llegar a ocasionar un problema un día. Puede Mm, pasar algo, puede, sí, puede pasar algo y ahí pueden caer un montón de otras personas que no tienen. eh, por eso el que hace bien las cosas no necesita estar mostrando, ofreciendo todo el tiempo lo que hace, ¿viste? Porque es consciente.
de lo que está haciendo porque sabe, tiene un poco de noción de cómo es lo que se necesita para esto que se pueda comercializar. Además de lo que es el HPLC, que es muy difícil todo eso, esas columnas acá no existen, ¿no? Hay otros métodos que por ahí son más factibles, que son kits que se pueden hacer 100 muestras de fotometría, creo que se llama, que te Mm, da como una noción. Es algo que es mucho más barato que un HPLC y que se puede hacer acá en algún momento. ujú, Se puede llegar a hacer. Lo que pasa es que también, como todo, una vez que vos tenés eso analizado y todo, vas a necesitar aprobarlo por algún organismo de medicamentos y vas a necesitar un laboratorio, y vas a necesitar un director técnico, y no es fácil, mm, ¿entendés lo que te digo? Entonces, por más que vos tengas que te diga, sí, tiene el estándar de 30% de betaglucano, los hongos ya sabés que tienen betaglucanos y tienen otros millones de compuestos más. Em, si vos vas a querer tener un producto de estándares que todavía acá no hay, Em, es difícil, pero no imposible. Y apuntar a ver ujú, hacia dónde, ¿no? Si estos capaz no se pueden poner como medicinal, bueno, qué otra forma? Como licor, ponele, ponemos, no sé, se hacen licores, tenemos compuestos, ver de qué manera, ¿no? Poder conseguir que tengan un lugar los extractos. Hoy no lo tienen, los extractos medicinales, más allá de lo que uno a mí me encanta la espagiria, pero es una disciplina muy difícil. Y por ahí encontrás gente que dice, no, yo voy a hacer extractos que después los quemo y los carbonizo, como escuché una vez que con la ceniza. Y yo me quedo escuchando y digo, no, qué locura. Cualquiera puede hacer cualquier cosa, inclusive sin conocimiento, o con básico conocimiento y con cualquier producto, y salir a promocionar y a vender así sin ningún tipo de miramiento. Entonces algo está mal ahí y algo hay que mm, hacer, porque un ujú, día puede pasar algo, ¿viste? ujú, Porque si yo escucho a alguien que no tiene ni idea de lo que es la aspagiria alquímica, pero escuchó y de pronto piensa que puede quemar, después de extraer en agua y en alcohol la materia orgánica y meterla ahí como... No, ahí falta. Digo, hay muchas cuestiones que son preocupantes a mi modo de ver, porque cualquiera puede ujú, hacer cualquier cosa. Y no hablo de la gente que tiene buena voluntad y quiere de verdad aprender y entregar lo mejor. Hay un montón, y conozco un montón de esfuerzos de la gente, inclusive con mm, los que no estoy de acuerdo. Pero sí, hay otra parte que solo les interesa monetizar con los hongos, ¿viste? Y hay que tratar ujú. de defender a los hongos desde esta ética fungi. La ética fungi. Ahí tenés Desde la un, ética fungi. hiciste un post en tu historia destacada en tu Instagram. Ahí se puede Sí, seguir mirando un poquito sobre tu trabajo. El Instagram se llama hongo y pacha _bajo. Muchísimas gracias por tu contribución. Espero que hayamos sumado algo a la discusión, publicar un poco gracias, Manu. sobre esto. Creo que es importante, la información debe circular, debería estar accesible y esa problemática la vemos hoy en día y espero que hayamos podido contribuir un poco a eso. Así que muchísimas gracias por tu trabajo, por toda la divulgación, difusión y Gracias, bueno, Manu. creo que la discusión sigue un poquito más y vamos a estar participando. Te Te mando un agradezco abrazo. mucho, de verdad. Bueno, Te mando un seguimos. abrazo. Saludos a todos. Chao, hasta luego. Muchas gracias por escuchar este episodio hasta el final. Si te gustó, recomiéndalo a un amigo. Si algo te inspiró o molestó, deja un comentario. Para seguir mi trabajo, te invito a suscribirte a mi Fungipreneur Newsletter. En un formato breve, informo todos los viernes sobre mis actividades. En mi curso de podcast para emprendedores, comparto por qué este formato tiene un gran valor para tu proyecto y te ayudo en armar tu canal de manera orientada y eficiente. Para conectar directamente conmigo, mándame un mail a fungipreneur@gmail.com. Acordate de seguir el canal y dale una calificación positiva. Nos vemos en el próximo episodio.